¿Qué tal? Un gusto saludarle este 22 de marzo. Ya nos encontramos aquí al interior del Palacio Legislativo de San Lázaro, el frontispicio de este Palacio Legislativo este día, después de que esta Cámara de los Diputados permaneció cerrada por manifestaciones en las inmediaciones en el marco de la discusión que se está dando de reformas constitucionales en materia educativa. Formalmente hoy estamos volviendo con usted desde el estudio de noticias del Congreso, ubicado justo aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Regresamos ya con usted con toda la información de manera cotidiana. Y bueno, este es el exterior del Palacio Legislativo que pues hoy trabajadores, personal, legisladores ya pudieron ingresar al recinto, ya hubo diálogo entre las partes. Formalmente el presidente de la mesa directiva nos avisaba ayer desde su cuenta en redes sociales que habían logrado pues ya el diálogo. El presidente de la Junta de Coordinación Política asistió a una reunión en la Secretaría de Educación Pública con los representantes de las organizaciones magisteriales y se logró un diálogo, un acuerdo para que esta Cámara de Diputados nuevamente esté funcionando de manera regular. Dicho lo anterior, vámonos de inmediato con la información de las últimas horas. Bueno, senadoras y senadores de la República emitieron posicionamientos sobre el 213 aniversario del natalicio del presidente Pablo Benito Juárez García, el primer mandatario indígena, quien en el siglo XIX defendió a nuestro país del intervencionismo extranjero y sentó las bases de la República Mexicana mediante los principios de libertad, laicismo y soberanía nacional. Don Benito Juárez fue el arquitecto de la República. Sentó las bases para las libertades que hoy gozamos. La Revolución de Ayutla y la brillantísima generación de la Reforma, con el estadista Juárez al frente, proclaman la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, cuyos fines concretos eran eliminar las caducas estructuras coloniales y construir un Estado jurídico político de corte moderno, de acuerdo con las corrientes liberales predominantes de entonces. Se le considera el padre del liberalismo mexicano, puesto que llevó a la práctica el ideario liberal, dictando leyes para hacer efectiva la reforma agraria, la libertad de prensa, así como la separación de la Iglesia y el Estado. Creó las bases de la política económica que perduró hasta la Revolución Mexicana de 1910, inspirado en el liberalismo. Promulgó las leyes de reforma que trajeron como resultado la Constitución de 1857. Hace mucho tiempo que desde el centro del poder político no se le dimensionaba como se debía. Se sacaron sus retratos de Palacio Nacional y se pretendió desterrar de la historia de México. Pero el legado del coloso de Guelatao es tan grande que la ignorancia de la historia no lo inmuta, no altera su gesto. Aún a pesar de los necios intentos por exhumarlo del panteón de la patria, Juárez permanece impasible, como siempre lo fue. Juárez fue el primer gobernante que impuso la austeridad como estilo personal de gobierno, con el firme propósito de acabar con los excesos del poder y hacer más con menos. Si bien Juárez fue un reformador del Estado mexicano, las condiciones de cambio no le fueron fáciles, como tampoco lo son ahora. Usualmente se ha considerado a la Ley Juárez como el primer paso en la secularización de la sociedad y en la implantación de la igualdad ante la ley. Mediante esta ley se suprimieron los tribunales especiales y se establecieron restricciones precisas a los fueros militar y eclesiástico. Juárez tenía la persistencia, la obstinación, la decisión inacabable que solo han tenido los indígenas de nuestro país. Ha sido esa capacidad de resistir, de persistir, la que le permitió al Benemérito de las Américas en un carruaje llevar la dignidad de la patria. En el 213 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, recordamos al más universal de los mexicanos, quien como ser humano, con sus luces y sombras, ejerció el poder en uno de los tiempos más complejos de la historia de nuestro país. Su obra, los principios que lo inspiraron, las transformaciones que introdujo al sistema en nuestro país
son parte de nuestro pasado común, de nuestro presente, de lo que nos une y nos da una identidad nacional. En el presidente Juárez recordamos al hombre que supo guiar a nuestra nación asediada por fuerzas imperialistas externas de la época, y también supo guiarnos ante la lucha con fuerzas del interior del país representadas por el conservadurismo del siglo XIX. La dignidad de Juárez fue capaz de doblar la soberbia de potencias mundiales, y esto demuestra que la dignidad también es invencible. Bueno, y el Pleno del Senado de la República autorizó incorporar en el orden del día un acuerdo de la Junta de Coordinación Política en la última sesión, por la que se propuso el nombramiento de la ciudadana Josefina Román Vergara como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por un periodo de 7 años. Senadoras y senadores de distintos grupos parlamentarios subieron a tribuna para hablar sobre este asunto. Destacaron que las y los candidatos presentados cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria y que las comisiones encargadas de este asunto realizaron un proceso de parlamento abierto con esta selección. Debo decir que las 29 personas que se registraron, yo creo que no habría manera de decir que alguno de ellos o de ellas no cumple con el perfil, y lamentablemente tenemos que escoger solamente a una persona. Y el acuerdo ha recaído en Josefina Román Vergara, doctora en Derecho, con una amplia trayectoria en el Estado de México. Fue un proceso obligadamente transparente. Las entrevistas y su evaluación indican que en general cuentan con el perfil y experiencia acordes con las funciones que una o uno de ellos tendrán que desempeñar. Es de celebrarse los buenos cuadros que se presentaron. Con todo esto, me parece que demostramos que sí se pueden realizar procesos de designación ejemplares. Creo que se sienta un precedente para reducir la discrecionalidad que ha rodeado a otros procesos de designación, y por eso celebro y comparto con todos ustedes la metodología que entre todos los grupos parlamentarios se acordó. Primero celebramos que sea una mujer quien tenga esta tarea tan difícil. Nos sumamos, sobraría y sería repetitivo en emular todos y cada una de las cualidades que nos llevaron a sumarnos a este dictamen, y ojalá en estos ejercicios democráticos, pues de nueva cuenta, este tablero lo podamos ver iluminado en un solo sentido. Y el grupo parlamentario del PRI está a favor de apoyar a Josefina Román Vergara para ocupar este puesto de comisionada del INAI, debido a su gran trayectoria que tiene, más de 30 años al servicio de la administración pública en temas de fiscalización, temas de anticorrupción, doctora en Derecho, y que ella tiene algo que para nosotros valió mucho: no responde a ningún partido político, sino que su trayectoria es en verdad institucional y para el beneficio de la anticorrupción. Bueno, al término de la votación, que fue por cédula, es decir, con papelito, el resultado fue de 101 votos, de los cuales 98 fueron a favor del nombramiento de la ciudadana Josefina Román Vergara como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un voto en contra y 2 abstenciones, por lo que se logró la mayoría calificada de 2/3 partes de los presentes. En consecuencia, se reúne la mayoría aprobatoria de las 2/3 partes de los presentes que exige el artículo 6º constitucional, por lo que se declara que ha sido electa como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la ciudadana Josefina Román Vergara, por un periodo de 7 años. Comuníquese el nombramiento de la comisionada al presidente de la República para que, tal y como lo dispone en el párrafo 8º de la fracción 8ª del apartado A del artículo 6º constitucional y el párrafo 4º del artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en un plazo de 10 días hábiles, haga uso de su derecho de objetar el nombramiento
si así lo considera. Bueno, también durante la sesión del Senado de la República se puso a consideración del Pleno dictamen por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el objetivo de que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal tenga la facultad para determinar a la dependencia de la Administración Pública Federal en la que recaerá la representación para la defensa de la Federación. Lo anterior con el fin de atender y comparecer en los diversos juicios y procedimientos en los que esté de por medio la defensa jurídica de sus intereses. Lo anterior es así con la finalidad de que exista una adecuada defensa de los asuntos donde la Federación sea parte a efecto de salvaguardar el interés jurídico en lo legítimo en los juicios y procedimientos ordinarios, contencioso administrativo o de otra naturaleza diversa a la jurisdiccional. El senador Manuel Añorbe Baños recordó que con la creación y las modificaciones a la Fiscalía General de la República, la representación jurídica de la Federación con la que contaba este organismo fue transferida al presidente de México, por lo que se hace necesaria esta reforma. Corresponde al Ejecutivo Federal la representación de la Federación en los asuntos en los que ésta sea parte, a través de la dependencia que tenga a su cargo la función del consejero jurídico del Gobierno o también de las Secretarías de Estado. En términos simples, esta reforma busca facilitar el deber de la Consejería Jurídica y fortalecer la defensa jurídica de la nación. Durante la discusión en lo general se dijo que estas reformas contribuyen en una adecuada organización de atribuciones al interior del Ejecutivo Federal. Permitirá a la Consejería Jurídica apoyarse en otras dependencias de la Administración Pública Federal para la atención de diversos juicios y procedimientos en razón de la especialidad, permitiendo una mejor defensa jurídica de los intereses de la Federación. En virtud de no existir más oradores, se sometió a votación nominal en la que se emitieron 88 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. Se envió al Ejecutivo Federal para continuar con los trámites correspondientes. Su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La Cámara de Senadores debatió un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con punto de acuerdo, en el que se proponen 2 ternas para cubrir 2 vacantes en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para el caso de la vacante Carmen Moreno Toscano, se consideró en la primera terna a María del Carmen Alanís Figueroa Rosy Laura Castellanos Mariano y Rosa María Oviedo Flores. En el caso de la segunda terna, para la vacante que deja Maricler Acosta Urquidi, se propuso a Ana Gabriela Mora Casián, Maricler Acosta Urquidi y María de la Luz Blanca Arriaga Lemos. Es menester señalar que dicho consejo es conformado por 10 expertos en el tema de derechos humanos y anualmente los 2 miembros de mayor antigüedad son sustituidos o ratificados para un segundo periodo por este Senado de la República. Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos emitió convocatoria para renovar a 2 de sus integrantes y el día de hoy el Pleno de este Senado habrá de elegirlas. Luego de la fundamentación por parte de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, el punto de acuerdo se abrió la discusión en la que solo participaron de Morena la senadora Citlali Hernández Mora y el senador Emilio Álvarez y Casas sin grupo parlamentario. Decirles a todas y todos los senadores presentes que el ejercicio que se realizó en la Comisión de Derechos Humanos fue un ejercicio abierto, transparente, de evaluación, de entrevista y aunque bueno, por supuesto que había gran nivel de las participantes, creemos que hemos decidido con un consenso y con un trabajo por parte de todos los integrantes de la comisión. Tuvimos una discusión en la comisión porque había 2 vacantes de mujeres y decidimos en la Comisión de Derechos Humanos hacer una convocatoria solo para mujeres, porque eso mantendrá un principio de equidad en el Consejo y de paridad en el Consejo Nacional, el Consejo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Agotadas las intervenciones, como lo establece la ley, el acuerdo se puso a votación por cédula luego de que senadoras y senadores depositaron su voto en una urna transparente. Según el escrutinio, votaron 84 legisladores. En el caso de la primera terna se obtuvieron
82 votos a favor de Rosy Laura Castellanos Mariano, 1 en contra y 1 abstención. Para el caso de la segunda terna se obtuvieron 81 votos para Maricler Acosta Urquidi, 2 votos en contra y 1 abstención. En consecuencia, las ciudadanas Rosy Laura Castellanos Mariano y Maricler Acosta Urquidi reúnen la mayoría constitucional de 2/3 de votos a favor. Conforme al resultado de la votación, son integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos las ciudadanas Rosy Laura Castellanos Mariano y Maricler Acosta Urquidi. Comuníquese esta designación al ciudadano presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, y en más actividad en el Senado mexicano. Desde su escaño, la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, se refirió a la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, establecido el 21 de marzo por la Organización de las Naciones Unidas, y manifestó su preocupación porque no se asignaron recursos públicos a asociaciones que trabajan con personas de este grupo, de estas personas con, de estos grupos vulnerables. Llevamos 117 días sin que se haya nombrado al director del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 117 días en donde la CONADIS no tiene titular. Hoy, Día Mundial del Síndrome de Down, desde el Senado solicitamos el nombramiento del titular de la CONADIS. Hacemos una pausa, será breve. Al regreso tenemos, por supuesto, más información de lo que está ocurriendo en nuestro Congreso Federal. Volvemos. Después de una pausa, Comisión de Educación en el Senado avala reformas para crear un sistema de información nacional sobre infraestructura física educativa.